Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un hallazgo muy cerca de la ciudad que vivo, Almería, en una localidad que se llama Albuñol, que está a 450 metros por encima del nivel del mar. Está muy cerquita de aquí, en una cueva que se llama Los Murciélagos, porque cuando se halló es una cueva bastante alejada y bastante inexpugnable. Se halló lleno de excrementos de murciélago. Esta cueva fue hallada, por haceros una síntesis de lo que os voy a contar, fue hallada en 1830 por un señor que tenía tierras por allí. Entonces descubrió la cueva, porque muchas veces son abrigos naturales que dentro tienen una especie de microclima. En el caso de esta cueva había una total ausencia de humedad, con lo cual los restos que se encontraron estaban perfectamente, tanto los cadáveres, que eran como 68 momificados, como los restos de productos orgánicos. En este caso las sandalias que os cuento, había montones de cosas, pero me están mandando publicidad. Había cestas, había sandalias perfectísimamente bien conservadas entre 5.700 años y 7.000 años, según el carbono 14, antiquísimas del neolítico de esparto. Porque mirad, en mi tierra, en Granada, el esparto se da de forma natural y la gente sabe trenzarlo muy bien. Mirad, esto es mi mochila cuando voy al campo. Llevo a mis perros a pasear, y entonces llevo dentro agua, llevo una serie de cosas. De vez en cuando se seca y la mojo, pues un tejido orgánico. Bueno, pues no os creáis que es muy diferente el hallazgo de las sandalias, porque las sandalias tenían la forma de chancla, pero tenían una suela gorda muy bien curtida. Bueno, curtida no era cuero, pero quiero decir con buena hechura, con buenos terminados, y después se agarraba por detrás, tenía como varios agarres. Tener en cuenta que están en una cueva, están protegiéndose de las temperaturas. Bueno, pues fue encontrada, y ¿sabéis lo que hicieron? Pues se repartieron cosas entre los vecinos y tal. Había muchísimas puntas de sílex, etcétera. Pero en un momento determinado, ahora os lo contaré un poquito mejor, se descubrió una veta de galena. Después, esto fue en 1830. La galena es rica en plomo. Como estamos en la penibética, siempre ha habido muchísimas explotaciones en mi tierra. Había unas menas de argenta y de plomo, lo que pasa es que también de hierro. Lo que pasa es que también se agotaron, y entonces los mineros emigraron a Murcia, que por eso el cante de las minas, un cante hondo, que es una H aspirada, cante hondo, porque los mineros eran gente con unos trabajos durísimos, que trabajaban en unas condiciones muy difíciles, y morían jóvenes. Y entonces la forma, digamos, de catarsis, por decirlo finamente, era cantar, y entonces cantaban muy bien. Me recuerda un poquito cuando he oído a las personas de color esclavos en América, con el gospel y tal, que se juntaban, y entonces el canto le hacía como elevarse. La música, el arte en general, siempre ha tenido esa labor, te suspende, stand by. Y bueno, eran unos cantantes maravillosos, de un tipo de palo flamenco, por decirlo de alguna forma, sin concesiones, que tiene mucho vínculo con África, poco vínculo con Europa, porque el ritmo, la tiranía del ritmo no la tiene. Son quejíos, son tarantos, en fin. Y toda esta tradición la llevaron los mineros almerienses al cante de las minas de Murcia, cuando se agotaron las menas aquí en la provincia de Almería. Pero ahora estamos en el siglo XIX y hay muchísimas menas, y como lugar pobre pues se hacen explotaciones mineras que lo que hacen es arrasar el entorno, porque como no tienen fuente para fundirla, pues ¿qué hace? Pues que un lugar que está desertizado lo desertizan aún más. Yo esa conclusión he llegado porque cada día paseo por el monte, hago unos paseos largos por una rambla, y donde existen vestigios de antiguas casas de piedra, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto, ¿dónde están los árboles que daban de comer a los animales? ¿Dónde estaban tal? Y he llegado a la conclusión que en un momento dado hubo un periodo en mi tierra, Almería, de hambruna. O sea, de hambruna, no de no cosecha, porque aquí hay mucha sequía. Entre 1909 y 1906 emigraron, muchísimos campesinos emigraron, sobre todo al Gran Buenos Aires, que se estaba construyendo. Emigraron
Argelia, a los atochales, que era un lugar inmenso y también se estaba haciendo y eran buenos agricultores, en fin, porque la gente de mi tierra vivía en condiciones difíciles, entonces parte del año eran agricultores, parte del año iban a los atochales, Argelia, y otra parte del año eran mineros, pobrecillos, estaban pluriempleados, mineros que muchos de ellos morían porque se les derrumbaban las paredes, en fin. Entonces al final, cuando tuvieron malas cosechas, lo que hicieron es decir, bueno, hasta que hemos llegado. Y a partir de entonces mi tierra, desde 1911 aproximadamente hasta el 1970 del desarrollismo, pues tuvo un crecimiento negativo, porque después hubo otras emigraciones a Francia, Alemania, a Barcelona sobre todo también. Y bueno, en 1970 mi zona, que hoy es quizá la más rica de Andalucía, que paga sus impuestos y no tiene ayuda, porque cuando dice andaluz dice vive de la ayuda. Eso me hace mucha gracia, ¿no? Pues aquí hemos tenido que ser creativos porque estamos como en una isla totalmente empotrada entre sierras y montañas. Pues en 1970 los que se fueron volvieron y los que nacieron no se fueron. Entonces barrieron totalmente la ciudad. Yo creo que la ciudad no queda ya más que la catedral y la alcazaba y porque no la han podido tirar, que si no también la hubieran tirado. Debemos de ser un ejemplo urbanístico de lo que no se debe de hacer en un lugar. Construyeron mucho, con prisa, con corrupción, con una ciudad con un trazado oriental musulmán, le metieron unos bloques horrendos que convirtieron esas calles en lugares oscuros y degradaron el paisaje de la ciudad. Afortunadamente tenemos el mar que nos llena de brisa y tenemos una buenísima temperatura porque estamos empotrados entre montañas y en el mar, y el mar actúa como isotermo, entonces la vida es agradable, la temperatura es agradable, pero urbanísticamente no se hizo nada, no se previó nada, es una catástrofe para circular. Y bueno, y la ciudad, yo cuando viene gente de fuera no sé qué enseñarle, porque el único sitio que se ha mantenido medio que son los barrios gitanos, por esa zona, porque como nadie quiere ir a vivir allí, pues no han tirado las casas y es donde se conserva un poquito lo que era la antigua ciudad de Almería, que no nos queda nada antiguo. Pero bueno, se ha sido para bien, ¿vale? Hubo muchísimas demandas en un momento determinado en la época del desarrollismo hubo un desarrollo donde no pasamos por diferentes etapas. Y diciendo estas palabras, había esos cuentos, la cueva de los murciélagos y las alpargatas más antiguas del sur de Europa, que es el artículo que han escrito en inglés en una revista de investigación muy famosa y que está teniendo mucha repercusión. Y bueno, ya que es aquí al lado, porque mi ciudad y la de Granada están conectadas por una especie de tranvía cada 20 minutos, ni siquiera es tren porque estamos muy cerca. Os voy a hablar de esta localidad que está cercana. Aquí son todo montes, cuevas, abrigos, megalitismo, etcétera. Nadie sabe, no, todo el mundo habla de los árabes, pero no se dan cuenta que tenemos un neolítico aquí simplemente excepcional y, en fin, ya os contaré que acaban de descubrir el meteorito de veintitantos que cayó aquí en la zona de Alhama, etcétera. Y bueno, ese es otro capítulo. Los investigadores han descubierto que cayó un meteorito gigantesco. Pero bueno, ahora estamos en la cueva de los murciélagos, que está situada en la costa granadina. Granada y Almería han sido un mismo reino. Al principio del Islam éramos al-Yamán, yemeníes, porque aquí estaban las flotas de Ramán III, pero después con el paso del tiempo, sobre todo cuando fue la conquista de Córdoba, se vino a rebufo toda la gente de allí, a ver, Maimónides, entre otros, y algunos emigraron a Fez, que es muy judío, en fin, y otros se quedaron aquí antes de emigrar al imperio Songhai, que era, y allí actuaron como, ¿cómo se dice? Como, bueno, gente, guerrero a cambio de un sueldo, y prosperaron muchos de ellos, porque custodiaban las caravanas, mercenarios, es que no me salía la palabra, custodiaban las caravanas de sal, que era un negocio redondo para el Imperio Songhai, porque en el Sáhara no hay neveras, como comprenderéis, y los alimentos se conservan con sal. Y entonces, estas caravanas de sal eran custodiadas por gente que conocía estrategias militares como los andalusíes, que fue el último Islam culto, y gente que conocía la pólvora perfectamente y sabían, digamos, organizar
una estrategia para no ser asaltados, porque recorrían muchísimos kilómetros y claro, estaban en peligro, porque lo que llevaban era valioso. Bueno, volvamos al Buñol. Está al sur de la Sierra de Granada, muy cerquita de mi ciudad, y a 2 kilómetros de la localidad del Buñol os estoy hablando de la cueva de los murciélagos, que se llama así, y a 450 sobre el nivel del mar. No sé qué puedo deciros, que es uno de los enclaves arqueológicos más importantes del Neolítico, la península ibérica, en todo el país, y que, como siempre, aquí en mi tierra nos caracterizamos por hacer barbaridades con los restos antiguos. Por aquí en mi tierra está pues la cultura campaniforme, etcétera, etcétera. Y hemos hecho cada cosa que si os lo cuento os tiráis las manos a la cabeza. Y bueno, estos objetos de los que voy a hablar, estas sandalias en particular, que han sido objeto de investigación y que ha salido en el artículo, tiene una conservación excepcional porque la cueva se mantuvo aislada de humedad, con lo cual durante miles de años no se corrompió este esparto que está por todos sitios y que tanto los de hace 7.000 años como los de ahora siguen trenzando por muy poco dinero y tiene una textura maravillosa. Yo ahora lo mojo al final del verano porque se queda como muy tieso, pero llevo usándolo muchos años y ahí está nuevo. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que en el interior de la cueva de los murciélagos se encontraron restos orgánicos por la falta de humedad, y la cueva y las 68 personas que se encontraron estaban momificadas. La cueva de muy difícil acceso, como os he dicho, aquí tengo a Rhinoceros de Albert Durek, lo amo. La cueva de difícil, aquí a varias bandas, las digresiones. La cueva de difícil acceso fue descubierta en 1831 por Juan Martín, que era un propietario de tierra de esa zona que se dedicó a andar por ahí, a dar paseo, y la descubrió simplemente de forma fortuita. Y encontró en su interior una grandísima abundancia de excremento de murciélago y por eso se le puso su nombre. 40 años después, o sea, sería por los 70, 1870, encontraron una veta de galena, que es un mineral que es rico. Mi padre tenía una empresa, Óxidos del Sur, hierro, portaba la Valle, ¿cómo se llama? Hamburgo. Toda la producción se la tenían comprada. Incluso le dijeron que hiciera una producción más grande, pero mi padre dijo, como ya habíamos estudiado en la universidad, decía, ¡buf! Hay que meterse en inversiones, en construir naves industriales, quita. Además nunca le subía el precio, así cada vez que iba a Alemania sabía alemán perfectamente porque mi abuelo lo educó, porque pensaba que iba a ser la potencia antes de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo llevaban a la ópera, lo recogían del aeropuerto, yo qué sé, le regalaban de todo y decía, qué amables son estos alemanes. Yo ahora lo pienso, papá no subía el precio del óxido del sur, ese óxido que hay en el Roland Garros, en las pistas que son rojas, eso es lo que exportaba mi padre, de una micra, lo exportaba para la Valle, para los tintes, etcétera, etcétera. Bueno, estamos que han encontrado en la cueva de los murciélagos una veta de galeno que es riquísima en plomo. Toda esta zona es muy rica en plomo. De hecho, está la Torre del Plomo en Adra, que estuvieron, desertizó Almería, bueno, de cabo a rabo, de rabo a cabo. Es que es increíble. Y había tanto plomo que se dedicaron a hacer plomo y hundieron los precios, más tontitos que imposible. Bueno, conclusión, encuentran esa mena en la cueva de los murciélagos y entonces una compañía minera empieza la explotación del yacimiento y durante los trabajos de extracción aparecen los cuerpos de 68 personas momificados junto a los que aparecen elementos de lo que era un ajuar funerario, que era, pues yo qué sé, punzones de hueso, puntas de flecha, herramientas de piedra, porque claro, vivían de la casa. Y lo más fascinante de todo eran restos de cestos, canastos, etcétera, hechos con material orgánico. Esparto, lo que hay aquí, por aquí está lleno de esparto, y Almería, ni os cuento. Esparto de cabo a rabo. Y ahora mismo tomillo, que me voy a dedicar esta tarde a coger bolsitas de tomillo y lo meto en los armarios para que huelan bien todo el año. Es totalmente gratis porque está lleno. En otra época, romero. Bueno, lo más fascinante eran los cestos y se encontraron también 20 sandalias de esparto. Y como eran tan ignorantes,
o si no lo eran, como si lo fueran, muchos de estos hallazgos pues sirvieron como combustible para la caldera. Así, esas cositas hacemos en el sur. Somos encantadores. Lo echaron para que ardieran, total, tenían 7000 años. Y, o bien, la gente del pueblo que quiso, pues se quedó con algunas cosas como recuerdo entre los habitantes de la zona, o simplemente se perdieron para siempre, los tiraron. De los cuerpos encontrados, que seguramente los tiraron a la basura también, pues solamente se conserva el cráneo de un niño que está ahora mismo en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que es una preciosidad y recomiendo. Bueno, es que a mí me encantan los arqueológicos porque deciros una cosa, en el arqueológico no hay contaminación, hay eros y zánatos, las dos pulsiones básicas que tenemos, no hay, no sé. Y entonces todo el trabajo artístico, arqueológico, me parece tan apasionante, no hay galería, no hay mercado de arte, en fin, solamente, en fin, apenas hay pigmento, solamente hay el impulso, el espíritu de querer reproducir cosas que me parecen increíbles. Bueno, ahora se ha hecho un estudio multidisciplinar de los materiales, de los pocos materiales que han sobrevivido, que se han conservado, que se han podido descubrir en la cestería y las sandalias de la cueva de los murciélagos de Albuñol, que son las más antiguas del sur de Europa, como se ha podido comprobar con el carbono 14. Están confeccionadas por las primeras comunidades de agricultores del Neolítico. Ya sabéis que el Neolítico es cuando la temperatura es más benigna y los seres humanos ya, digamos, hacen previsión, acopio, empiezan a tener rebaños, empiezan a cultivar la tierra, guardar semillas, etcétera, etcétera. Bueno, empieza, digamos, las sociedades organizadas. En el estudio en el que se analizan 76 objetos elaborados con materiales orgánicos, madera, caña, esparto, etcétera, etcétera, que son descubiertos en el transcurso de la actividad minera llevada a cabo en el siglo XIX, en el 70, porque será 40 años después de ser descubierta, 4 y 3, 7, 70, acaba de publicarse en una revista norteamericana que se llama Science Advance y está liderado por dos investigadores, o sea, dos grupos de investigación, uno de la Universidad de Alcalá de Henares, el acrónimo es UAH, y la Universidad Autónoma de Barcelona, que es UAB. Para llevar a cabo la investigación se ha estudiado la materia prima y la tecnología empleada, además divinamente hecho, y tras las dataciones de carbono 14 lo que pasa es que se ha encontrado, el carbono 14 te da una fecha aproximada, no una fecha certera. Con el carbono 14 ha podido determinarse que estos elementos tienen una antigüedad de entre 7000 y 4200 años. Está en esa fracción, que son muchos, Todos los investigadores forman parte del proyecto Mutemur o algo así, no me acuerdo cómo se llama, ahora lo pondré en el blog, cuyo objetivo es poner en valor y dar a conocer la cueva de los murciélagos. Según los investigadores, los próximos pasos previstos serán los de ocuparse de la documentación gráfica y la limpieza superficial del yacimiento para de este modo contribuir a la difusión internacional de los resultados de este importante estudio que pone al Buñol en el mapa. Y es que una de las principales conclusiones es que de 68 individuos que se conserva el cráneo de un niño, que es fuerte, Una de las conclusiones del estudio, ya estoy yo refunfuñando, es que la primera evidencia directa de la cestería elaborada por la sociedad de cazadores-recolectores durante el Mesolítico y en el sur de Europa constituyen también un conjunto único de otras herramientas de origen orgánico como sandalias, que son preciosas, de un diseño divino, y una masa de madera que está asociado a las primeras comunidades agrícolas del Neolítico. Os he recogido unas declaraciones de Francisco Martínez Sevilla, investigador del área de prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares, que dice, porque han colaborado la Universidad Catalana y la Universidad de Alcalá de Henares: las nuevas dataciones de los cestos de esparto de la cueva de los murciélagos del Buñol nos abren una ventana de oportunidades para entender las últimas sociedades de cazadores y recolectores del principio del Holoceno. Las nuevas dataciones de los cestos de esparto de la cueva de los murciélagos nos abren una ventana para entender aquellas sociedades. La calidad y complejidad tecnológica de la cestería son preciosas,
nos hacen cuestionarnos las presuposiciones simplistas que tenemos sobre las comunidades humanas anteriores a la llegada de la agricultura al sur de Europa. Este trabajo y el proyecto que se está desarrollando sitúan a la cueva de los murciélagos como un yacimiento único en Europa para estudiar los materiales orgánicos de las poblaciones desde la prehistoria. ¡Qué bonito! Pero espérate, que ahora hay otra investigadora que se llama María Herrero, tal, que es otra de las colaboradoras del trabajo, y dice, ya termino con esto, los objetos de esparto de la cueva de los murciélagos es totalmente sostenible. Los productos que han hecho son el conjunto de materiales de fibras vegetales más antiguos y mejor conservados del sur de Europa hasta ahora conocido. La diversidad tecnológica y el tratamiento de la materia prima que se ha documentado aquí ponen en evidencia la habilidad de las comunidades prehistóricas en este tipo de artesanía, como mínimo desde hace 9.500 años en el Mesolítico. Se ha identificado un solo tipo de técnica relacionada con cazadores-recolectores, mientras que el abanico tipológico, tecnológico y del tratamiento del esparto se amplía durante el Neolítico de hace 7.200 años hasta 6.200 años antes del presente. Bueno, espero que os haya gustado. A mí me ha dejado totalmente apasionada, y os recomiendo que utilicéis cestitas que además son baratas, se pueden lavar y son maravillosas y duran un montón. Ya nos lo han dicho en el Neolítico. Bueno, hasta mañana. Bye.